Herrera ya iba a estar la semana pasada, pero tiene tanto laburo, suerte también, estuvo por el este del país, pero bueno, hoy por fin lo tenemos acá en primera edición. Amílcar, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, gracias también por tu conocimiento y bueno, tratar de compartir. Y siempre le digo al entrevistado, más que una entrevista me gustaría que sea una charla amena, didáctica en este tema, los números que son fríos, es muy complicado de explicar, Amílcar, ¿eh? Sí, buenas tardes, Carlos. Bueno, un gusto también estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Arranquemos con las buenas noticias, Sí. después vamos con las malas. ¿Es cierto lo de la proyección para este 2020 acerca de la economía paraguaya que podría, porque todos son presunciones, proyecciones, la más dinámica o una de las más dinámicas a nivel regional? Así es, hay diferentes proyecciones, están más o menos en un promedio entre 3,8 y 4,2, dependiendo a quién le lees, pero las proyecciones están en ese rango que harían que la economía paraguaya en este 2020 sea una de las economías de mayor crecimiento en toda la región. Esto no es nada nuevo, porque de hecho Paraguay en la última década estuvo ocupando ese lugar, ¿verdad? Pero así arrancamos el 2019, imagínate cómo terminamos. Sí, el 2019 fue un año difícil, ¿no? Pero te decía, en los años anteriores, Sí. Paraguay junto con Bolivia han sido las dos economías más dinámicas de Sudamérica en los últimos 10 años. En 2019, el año pasado, tuvimos una desaceleración. Todavía no están publicadas las cifras definitivas del PIB, pero todo indica que va a ser un crecimiento de cero o en todo caso va a ser una cifra muy pequeña e insignificante. Prácticamente podemos decir que fue un año digamos, perdido en términos económicos desde el punto de vista que no crecimos. De todas maneras, creo que amortiguamos de alguna manera esa desaceleración, ¿verdad? Con ciertas herramientas contracíclicas que hemos utilizado, pero de todas maneras fue un año muy difícil. Las pymes la pasaron muy mal, ¿verdad? Desaceleración en lenguaje simple significa que las ventas cayeron. Todos los sectores de alguna manera sintieron eso, ¿verdad? ¿En qué Una caída. más o menos? Y estuvo más o menos entre un 20 y un 25% de caída. Dependiendo del sector, algunos sectores fueron más perjudicados y otros menos, pero por ahí estuvo. Yo sigo las estadísticas de consumo. Hay una estadística que publica mensualmente el Banco Central, donde le da seguimiento a unos 8 sectores. Hablo de supermercados, venta de ferreterías, materiales de construcción, venta de automóviles, venta de muebles, venta de ropa, los principales rubros, venta de combustible, farmacia. Y créeme que en mucho tiempo, el año pasado, fue la primera vez que vi caída en todos los sectores. Fue una cuestión así generalizada. Menos los bancos. Bueno, los bancos, ¿verdad? A pesar de todo, pero pasa que los bancos también, vos sabés que cuando la gente entra en mora, cobran más intereses, ¿verdad? Claro. Probablemente por ahí viene la explicación de esas ganancias que tuvieron en el sector financiero. Pero fue un año difícil y bueno, la buena noticia, que decías, para abrir el bloque, es de que este año todo indica que va a haber una recuperación importante. Hablando del tema Bolivia, con Paraguay, que de hecho son los que más crecen, yo lo único que le envidio a Bolivia es su grado de inversión en educación, que están uno de los primeros a nivel regional. Y con relación al tema de esta recuperación, nosotros hablamos mucho del tema de lo macro, que el país va a estar bien financieramente, económicamente, pero la gente dice, pues, ¿cuál es la plata de ese bolsillo? ¿Qué se necesita? ¿O ese remanente va a llegar realmente ahí al consumidor final de esta historia, que es la gente que está ahí esperando tener un poco de plata en el bolsillo? O sea que siempre me preguntan eso, porque como analista siempre estoy en entrevistas y me dicen eso, ¿verdad? Que lo macro no llega a lo micro, ¿verdad? Claro. Y en realidad es así, digamos que cuando decimos que la economía crece, significa que el volumen total, el tamaño total de la economía en pocas palabras, en palabras simples, es todo lo que un país produce y vende en un año. Claro. Incluye productos por un lado y servicios por el otro. Entonces, todo lo que no se factura no entra dentro de ese cálculo. Eso es lo que llamamos la economía informal. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, todas las economías, inclusive esto ocurre también en Estados Unidos, todas las economías tienen sectores ganadores y sectores perdedores. O sea, sectores a los cuales el ciclo económico le está beneficiando, y también hay sectores que van, digamos, ¿cómo te diría? Que resultan perdidosos en ese proceso. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo entre paréntesis, en la última década el sector ganador de la economía norteamericana fueron todo lo que es el sector tecnológico, Silicon Valley, todo lo que es el sector farmacéutico, las nuevas patentes, el sector universitario, las universidades americanas, ¿verdad? Muy exitosas. Y el sector perdedor fue el sector industrial, porque muchas de las fábricas de Estados Unidos se mudaron a China por una cuestión de mayor eficiencia en costos. Esa porción de la población de ese sector perdedor se quedó con bronca, ¿verdad? Y viene un candidato, Donald Trump, que levanta una bandera y dice, vamos a traer las fábricas de nuevo, aprovecha ese voto bronca y gana las elecciones. Nada más para graficarte cómo es ese. Bueno, en el caso paraguayo, digamos que el sector ganador en la última década ha sido el sector de agronegocio, la agricultura,
extensiva, la ganadería, últimamente también el sector construcción, que no era un sector tradicional de la economía paraguaya, empezó a ganar dinamismo, tanto la obra privada, todos estos edificios, shopping que vemos, como también la obra pública. ¿Verdad? A partir del 2013, que bueno, en cierta manera se acaba, ¿verdad?, el superciclo de los agronegocios con esos precios extraordinarios de la soja. Paraguay enfrenta una pregunta, bueno, terminó el superciclo, ahora ¿qué hacemos para seguir creciendo? Y la respuesta que estamos dando por ahora es apostar a un programa importante de infraestructura que está más o menos actualmente en el orden de 800 millones de dólares, hablo de infraestructura pública realizada por el Estado, y que se espera que siga creciendo y llegue en un corto plazo a los 1.000 millones de dólares. Y esa es como la respuesta de política pública que estamos dando para de alguna manera compensar esa caída que hubo del sector privado, que se profundizó el año pasado. Pero esa plata va a llegar ahí al bueno, de menor. La respuesta es a todos aquellos sectores que de alguna manera se conectan a esos sectores exitosos, le llega ese efecto derrame. Por ejemplo, el sector agrícola compra insumos, todo el sector, digamos, importador de insumos también se conecta. Los bancos que financian, el sector transporte, los camioneros que transportan el producto, las industrias que procesan parte de esa producción nacional, a su vez los proveedores de estas industrias, de plástico, en fin, todos los sectores que de alguna manera, población y sectores que de alguna manera se conectan a los sectores exitosos, les llega ese efecto porque, bueno, venden más, hay mayor movimiento. Todos los sectores que no logran conectarse, que es quizá una parte importante, lastimosamente, ¿verdad? Una parte importante de nuestra población que no logra conectarse es la que dice, pero yo veo en los titulares de los periódicos, la economía creció, sí, pero a mí no me llega, dice, ¿verdad? Claro. Y bueno, es por eso, ¿verdad? Por eso el gran desafío es también ir avanzando en un proceso de industrialización, porque el agronegocio, digamos, si bien es un sector importante de la economía, pero hay que decirlo también, no genera la cantidad suficiente de empleos que el país necesita. O sea, si el país solo basara su desarrollo en ese sector, la cantidad total de empleo no podría, digamos, abarcar a toda la población y siempre estaríamos en una situación en la cual un sector se beneficia, pero el otro no. Por eso que es importante avanzar en ese proceso de industrialización, porque la industria, por su naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con la producción primaria, es una generadora importante de empleos. Claro. Bueno, de hecho, el Estado, es la responsabilidad del Estado poner las condiciones para que el sector privado justamente genere empleo y no esa vieja tradición de que al final el Estado se convierta en un actor claro, en una agencia de empleo. Hablando del tema de empleo, de la fuerza laboral de Paraguay, estimativamente, ¿cuánta gente es la fuerza laboral de Paraguay? Bueno, sobre una población de 7 millones de personas, la población, lo que llamamos población económicamente activa, son más o menos 3.600.000 personas, que son, digamos, las personas que están en edad de trabajar, digamos, entre 18 y 65 años. Y que está activa, ¿verdad? De este 3,6, que es el 100%. Sí. ¿Sector privado? ¿Cuánto? El sector privado es el 90% de esa población económicamente activa y los funcionarios, los empleados públicos, son el 10%. Aproximadamente, sobre 3.600.000, hablamos de 360.000 empleados públicos, sector público. ¿Y el promedio de salarios para el sector privado? Creo que la última referencia que leí, sector privado, es entre 2,2 a 2,5 millones. Vamos a decir 2.500.000, para simplificar, 2,5. ¿Y el sector público? Y 4,2. Qué injusticia. Casi ya duplica, ¿verdad? Claro, pero también esta ecuación me hace ver, Amílcar, que finalmente el Estado tiene como función tomar el dinero del 90% del sector activo laboral privado para pagar el salario del 10% restante. Sí. Esa es la ecuación, ¿verdad? Eso es lo que hoy ocurre, ¿no? Mira, Paraguay tiene una estrategia de bajos impuestos, ¿verdad? Entonces, en un país que ha apostado a esa estrategia de tener bajos impuestos, con lo cual también la recaudación es escasa, ¿no? Del lado del gasto tiene que ser muy eficiente para que la política completa, ¿verdad? Tomada o mirada en su conjunto, sea coherente, ¿verdad? Bajo impuestos, alta eficiencia en el gasto. Lo que hoy ocurre no es eso. Tenemos bajos impuestos, pero lo que uno ve del lado del gasto, ¿verdad?, es mucho desorden, mucho privilegio, ¿verdad? En los últimos años creo que se ha ido dando una dinámica en la cual los sindicatos han, digamos, logrado acuerdos con la patronal, que en este sentido no es realmente
el pueblo representado, sino que son jerarcas que coyunturalmente ocupan un cargo y que negocian esos privilegios que se han ido otorgando. Privilegio que también a él le va a alcanzar. Y que, claro, que eso justamente se da un conflicto de intereses porque esos privilegios, estamos hablando de, por ejemplo, bono por presentismo, estamos hablando de ayuda vacacional, estamos hablando de bono familiar. Eso, digamos, muchas veces hasta se desvirtúa la figura, porque ese subsidio familiar es una figura que normalmente se le daba a las maestras, que como sabes ganan poco. Es una figura que por definición debería ser solamente para las personas de bajos ingresos, donde se le daba una pequeña ayuda por cada hijo en edad escolar, para que ese pequeño ingreso que tuviera lo complementara con ese subsidio familiar por hijo y pudiera de alguna manera sostener a su familia. Pero hoy vemos que en el Estado, gente que gana 35 millones de guaraníes, 25, 30, 40 millones, igual recibe subsidio familiar, por ejemplo, y son montos altos, no sé. Entonces se ha desvirtuado, hay un desorden ahí que hasta ahora nadie... el manejo así es. Exactamente la distribución. Pero quiero terminar lo del conflicto de intereses. Viene la cúpula sindical, solicita el privilegio, ¿verdad? Los jerarcas, ¿verdad?, aprueban y al aprobar ellos mismos también se benefician, porque una vez aprobado ese beneficio, también ellos reciben ese beneficio, de todo esto que acabamos de citar. Hay una corriente de pensamiento que yo acompaño que dice que esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque todos los gastos que vos sabés que en el sector público tienen que estar incluidos en el presupuesto, todos los gastos tienen que ser aprobados por el Congreso. Sí. Entonces, esa aprobación nada más entre sindicatos, jerarcas, que luego ellos dicen lo convierten en un derecho adquirido y ya no se puede retirar una vez concedido. Entonces, hay una corriente que dice eso es inconstitucional, eso se puede declarar la invalidez incluso de esos contratos y eventualmente otorgar de una manera que es la que yo creo es la correcta, que todos los beneficios que se otorguen en el sector público, en primer lugar deberían ser iguales, un principio de igualdad. Sí. Si se va a dar algo, entonces que sea para todos los funcionarios. Y en segundo lugar, que sea en función a las capacidades, ¿verdad? El presupuesto que tiene Paraguay, que como sabemos es escaso. Vemos esas contradicciones, ¿verdad?, de beneficios enormes. Por ejemplo, un beneficio que a mí me sorprende es la ayuda vacacional. Sí, eso en el sector privado, yo no sé si a vos cuando salís de vacaciones te pagan por salir de vacaciones un sueldo más, ¿verdad? No. Entonces, esos beneficios, pero al mismo tiempo no hay remedio en los hospitales, ¿verdad? Esas contradicciones. Claro, porque genera mucha, en el sector privado principalmente genera mucha rabia que nosotros, sobre nuestros hombros, el 90% activamente laborales, estemos cargando ese tipo de beneficios exagerados. Yo le pongo ese apellido, beneficios exagerados, ¿verdad? Porque está bien, en todos los países del mundo los contribuyentes sostienen al Estado, ¿verdad? Pero en este caso vemos un abuso de esa condición, donde ya con estos números que estamos describiendo, los beneficios, los salarios, el paquete salarial anual y en todo concepto, ya que reciben muchos funcionarios públicos, excede largamente lo que uno podría recibir en el sector privado. Y coste que el Estado, en este caso el Ejecutivo, no es que está cortando, no es que le van a meter, no, está topeando nada más, van a seguir recibiendo, simplemente le van a topear. Va a topear justamente esto del tema de los privilegios. Lo ideal sería cortar de raíz algunos privilegios abusivos totalmente. Pero en contrapartida, veníamos hablando fuera de cámara, la reacción ya belicosa verbalmente de algunos sindicalistas que amenazan incluso, y el de la ANDE decía, no, podemos dejar sin energía eléctrica al país. Un acto de terrorismo totalmente. ¿Esto de qué manera, Amílcar, podría repercutir en realidad, de qué manera podría descomponer el ámbito económico a nivel país? ¿Podría tener un efecto adverso? Sí, mira, lo que hace que las economías avancen a largo plazo son reformas positivas, digamos, que mejoren, que hagan más eficiente y que eviten ese tipo de digamos, imperfecciones. El efecto económico yo digo que va a ser neutral, porque si vos recortás ciertos privilegios, no estamos hablando, eso es muy importante aclarar, no estamos hablando de recortar todo, recortar aquellos que ya resultan abusivos, ¿verdad? Total. Recortar eso y eso entonces lo destinás a inversión. Entonces igual la economía va a recibir, el monto global va a ser el mismo, solamente que en vez de, digamos, entregar eso en forma de beneficios exagerados a un grupo limitado de funcionarios, lo vas a, por ejemplo, aplicar en inversión. En el caso de la ANDE, por ejemplo, a la mejora de su red eléctrica, a comprar materiales, en el caso de los ministerios, para atender aquellos aspectos que son más sensibles y que requieren de financiamiento, de estas políticas públicas que atienden esos
problemas sensibles como por ejemplo la vivienda, mayor presupuesto para el sector vivienda, medicamentos, ¿verdad? El sector salud que está tan, digamos, desatendido en este momento, estamos con una crisis, ¿verdad? Por el tema del dengue y que no haya medicamentos, que los hospitales no tengan la infraestructura. Todo ese dinero que se pueda ahorrar por esos beneficios exagerados se puede destinar a darle un mejor uso. Hoy escuché también que Yacyretá va también a limitar esto, va a recortar un poco esos privilegios exagerados y lo va a destinar a becas para estudiantes de escasos recursos. La mejor Entonces, inversión. se le da un mejor uso, ¿verdad? Entonces te diría que el efecto, respondiendo a tu pregunta, si esto puede tener un efecto económico adverso, por ejemplo, no, al contrario. Igual la economía va a recibir esos capitales, ¿verdad? Pero lo va a recibir en forma de una mejor utilización de esos recursos. Bueno, y también, gracias Amílcar por tu tiempo, un gustazo charlar contigo. Hay demasiadas cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, a veces el tiempo en televisión, pero te comprometemos para la próxima con gusto. Poder tener una visión distinta y amplia sobre la economía y evidentemente el gran desafío que tiene hoy el gobierno es justamente mejorar estos gastos públicos. En sentido, es lo que podríamos exigirle al Ejecutivo, tratar de mejorar estos gastos que son insuficientes, recaudamos poco y otra vez, en enero me decías, 92% de gasto rígido, de esos 70% solamente salarios públicos. Se va casi todo en gasto corriente en nuestro presupuesto. Y no tenemos para inversión, nada. Y no queda casi nada para lo otro, ¿verdad? Eso no es insostenible. Totalmente. Amílcar, un placer. Un gusto, Carlos. Igualmente, un placer igualmente. estar con